Listo. Bueno, buenas tardes a todos. Estamos hoy de nuevo, una vez más, en el segundo encuentro de este conversatorio que hemos pensado desde la red de populismo, republicanismo ante la crisis global. Ya empezó, sí. Esperen que voy a darles a silenciar a los compañeros. Ahí está, voy a silenciar a todos. Pero no escucho nada. Escucho la voz de mi papá. Apaguen el micrófono. Y ahí escuché purito. Vale, buenísimo. Arrancamos de nuevo. Decíamos que estábamos en el segundo encuentro de este conversatorio de la red de populismo, republicanismo y crisis global, que es un espacio que hemos configurado entre diferentes académicas y académicos de América Latina y también del sur de Europa, que entendemos la importancia de un vínculo entre la academia y la militancia, ¿no? Entonces nos gusta pensarnos desde una academia militante. Y es desde este espacio que hemos armado este conversatorio para pensar dos cosas, ¿no? Y eso se ha visto en el encuentro anterior, que habíamos estado con Valeria Coronel, con Soledad Stuessel, con Amanda Hurtado, que hoy nos acompaña, y es la posibilidad de ver en términos dialécticos las dos caras de lo que está sucediendo en América Latina, es decir, por un lado, el avance del autoritarismo neoliberal, con sus distintos rostros, pero por otro lado, y al mismo tiempo, la posibilidad de una radicalización de la democracia desde abajo, desde una perspectiva plebeya, y la posibilidad de construir una vez más, en alianza con los acumulados históricos del pasado, la posibilidad de un republicanismo plebeyo. Y cuando hablamos de republicanismo plebeyo, estamos entendiendo un lugar de enunciación, un lugar de compromiso político, un lugar de compromiso militante que toma en consideración la importancia de la democracia y de la pluralidad. Sigo aceptando a gente que está incorporándose. Y el día de hoy contamos con tres intelectuales a quienes yo admiro mucho, de la misma manera que admiro a las compañeras con las que hablamos la primera vez. Contamos con José Figueroa, al que le decimos el maestro, en esos momentos en donde la teoría posmoderna, que cierta lectura de la teoría posmoderna que reivindicaba el particularismo, la destrucción del Estado, la destrucción de los proyectos republicanos. Por ese entonces, José Figueroa, con esa lucidez que lo caracteriza, insistía en no dejarnos... Pero que ya se oye. ¿Ahí no se oye? Se escucha, Cecilia Ramos, si puedes, silencia el micrófono. Ahí está. Listo. Por ese entonces, José Figueroa nos advertía que no nos dejáramos, digamos, llevar por esos cantos de sirena y entender la importancia de construir una estatalidad popular, un republicanismo popular y un proyecto de un concepto que José Figueroa ha trabajado y va a salir en breve en un libro que va a publicar en Planeta, que se llama Republicanismo Negro, en donde él propone la posibilidad de pensar no ya un universalismo del hombre blanco, un universalismo de la oligarquía, sino un universalismo situado, un universalismo construido desde abajo, un universalismo negro. Pero bueno, él ya nos va a contar sobre eso, pero simplemente este gesto de solidaridad y reconocimiento a quien en las horas donde nadie se animaba a seguir pensando en estos términos, él contra viento y marea seguía pensando y apostando por esas cosas, y que nos despertó a muchas de nosotras sobre la necesidad de seguir pensando en esos registros. También contamos con la gran Amanda Hurtado, que habíamos estado la vez anterior. Ella es activista del movimiento negro, también es socióloga, antropóloga, ha trabajado para el Estado colombiano en un intento de convertir a las instituciones en un espacio de democratización y pluralidad en un espacio tan difícil o en un país tan difícil como Colombia. Amanda Hurtado también trabaja temas de feminismo, republicanismo negro, marxismos negros, que también vamos a hablar sobre ello, y es una persona a quien admiro muchísimo por su
entereza, por su compromiso, por su generosidad. Es una de las personas con las que me he sentido más acompañada en Colombia desde el momento en que llegué. Es una hermana en ese registro y es una persona que además creo que combina la militancia, el activismo y la reflexión académica de una manera muy singular y en la que esperamos que su libro, que va también, si no me equivoco, va a salir en breve, ¿o no, Amanda? Sí, en breve, esperamos que este año o a principios del próximo año. Exactamente, donde también hace una crítica radical, sin piedad, a toda la reproducción del colonialismo en los estudios antropológicos y en la importancia de pensar también en la vía del republicanismo. Y finalmente contamos con Julián Santiago Grueso, alguien a quien admiro muchísimo. Soy fan de sus textos, al igual que Amanda, soy fan de sus textos en la revista Diáspora, donde se está construyendo corríjame ustedes si lo digo mal, pero una intelectualidad muy sofisticada para pensar Colombia, desde la herencia del pensamiento de los marxismos negros y desde la tradición intelectual negra en Colombia, que va más allá de la teoría decolonial, de las modas decoloniales. Eso no significa ir en contra de la teoría decolonial sin más, sino que me parece que Julián y Amanda, en espacios como la Diáspora, lo que están haciendo es recordarnos todo el acumulado histórico de producción de pensamiento negro en Colombia, no solamente por lo que ellos escriben, donde se hace visible toda esa posibilidad de imaginación de futuro en sus textos, sino también porque hacen un trabajo genealógico de recordarnos los nombres de las diferentes intelectuales, mujeres y hombres, que han producido pensamiento en Colombia, ¿no? Entonces, en ese sentido, admiro muchísimo el trabajo de Amanda y también el trabajo de Julián. Leo sus textos, los comparto, aprendo muchísimo de ellos. Creo que Julián tiene una lucidez muy especial para entender cómo siempre en Colombia se cuela el proyecto de blanqueamiento, cómo en todos esos lugares de la producción de pensamiento colombiano, donde pareciera configurarse, por fin, la posibilidad de un progresismo o de un pensamiento emancipador, se siguen colando esos espacios de reproducción del racismo estructural, esa reproducción del gamonalismo, etc. Así que nada, estoy muy contenta de estar con ustedes. Lo importante no es que yo esté muy contenta, eso no importa nada, pero sí es importante que podamos de ahora en más conversar. Voy a admitir a más gente, se sigue sumando gente a este conversatorio. Y vamos a arrancar entonces con la primera pregunta, ¿no? Es decir, vamos a pensar el avance, vamos por el lado feo, por el lado horroroso, por el lado que no nos deja dormir, por el lado que suscita pesadillas en nosotras todas las noches, por el lado donde a veces nos hace pensar que América Latina va hacia una senda siniestra, y es el lado de la violencia histórica en Colombia, no la violencia ontológica como un mal radical del que hay que pedir perdón, como ha hecho Humberto de la Calle o Claudia López, sino una violencia construida históricamente con nombre, apellido, actores, relaciones sociosimbólicas, económicas, etcétera, ¿no? Entonces, entremos por esa parte más pesimista en este conversatorio, que es la violencia estructural en Colombia, qué está pasando con el paro, y cómo esa violencia estructural es un racismo estructural en Colombia, y de qué manera ese racismo estructural se vincula con la guerra en Colombia, es decir, cómo la guerra en Colombia ha sido un dispositivo de configuración de una forma de Estado-Nación, y una forma de Estado-Nación que ha perpetuado hasta el día de hoy, en el siglo XXI, el racismo estructural. Entonces, no sé si les parece, arrancamos con José, a ver qué opina al respecto, con José Figueroa.
Luciana, muchas gracias por esta presentación y pues por esta actividad que realmente me parece formidable. Creo que sí, hay que hacer una reflexión efectivamente sobre el tema de la violencia en Colombia. De hecho, yo quisiera plantear algunas reflexiones que están, bueno, la he escrito en un artículo que va a salir publicado en septiembre en la revista Urbio de Flaxo, aquí en Quito, donde, digamos, sostengo una preocupación que he venido reflexionando en los últimos años. Básicamente es que en los años 90, a partir de los años, finales de los años 80 y principios de los años 90, hay una transformación en el contexto de la guerra y de los conflictos a nivel global, y en el caso colombiano, y esta transformación fundamentalmente tiene que ver con el neoliberalismo dentro del contexto de la guerra, o sea, el capitalismo tardío en el contexto de la guerra, y lo que nos encontramos realmente es que ha habido un proceso de privatización de la guerra. Entonces uno podría preguntarse si en el caso colombiano, antes de los años 90, antes incluso del año 99, pensemos, cuando ya hay una entrada directa de los Estados Unidos a través del Plan Colombia, hay una larga y trágica historia de violencia republicana, pero a partir de los años 90, el giro que se presenta en la posmodernización, en la neoliberalización de la guerra, tiene una incidencia muy fuerte en el conflicto colombiano, en la profundización del conflicto colombiano, y de hecho, y eso es un tema que creo que también hay que discutir para el caso de Colombia, se relaciona de hecho con los grandes límites que plantea la Constitución del 91 y también con la situación terrible que viven los pueblos y nacionalidades, sobre todo las comunidades afrodescendientes y los pueblos indígenas, en los contextos regionales en los cuales la violencia esta privatizada se ha dado con mucha más fuerza. Hay una serie de informaciones internacionales que creo que es digno de tomar en cuenta. El gran caso, digamos, del primer escándalo que se suscitó a raíz del tema de la privatización de la guerra fue con este señor Eric Prince. No sé qué tanto se conoce, es un señor que fundó una compañía que se llama Blackwater. Esa compañía era una prestadora de servicios privados, ellos trabajaron en el caso de Irak, y en el caso de Colombia hubo todo un escándalo a raíz de un señor Zuluaga que empezó a intentar contratar a mercenarios para enviarlos a Irak, y estas contrataciones empezaban ofreciendo $7,000, pero al fin y al cabo a la gente prácticamente se la llevaron secuestrada a Bagdad. Ahí entraron en primera fila con unos salarios de aproximadamente $1,000, y este es, digamos, uno de los casos simplemente más decidores, si se quiere, de lo que fue este proceso de privatización. Ese señor Eric Prince es una persona realmente a la que hay que seguirle. Estuvo muy vinculado ahorita en la administración Trump. Incluso él le propuso a Donald Trump declararse virrey de Afganistán y que le entregaran la administración de la guerra de Afganistán. Es decir, ya ha estado involucrado en una cantidad impresionante de escándalos, y su propia compañía revela las características de la privatización de la guerra en el modo, digamos, más cruel que se está viviendo en el caso de Colombia. Bueno, en el caso de Colombia es importante tomar en consideración que la gran experiencia de privatización de esto fue el Plan Colombia. El Plan Colombia supuso la entrada directa de los Estados Unidos al conflicto colombiano, y también esto vino acompañado de la evidente peso determinante de los intereses económicos de las corporaciones armamentistas norteamericanas. Y ahí hubo también todo un fenómeno de espectacularización de la guerra. Eso lo vimos, por ejemplo, en el contexto tanto del uribismo como del mismo Santo cuando estaba de vicepresidente en Colombia. Hay que ver también que a nivel internacional el tema de la privatización de la guerra ha estado directamente vinculado con el hecho de la disolución de la Unión Soviética, cuando la competencia por los recursos para financiamiento de los aparatos militares se hizo mucho más evidente, y hubo en ese momento un retroceso del poder del Estado, y los poderes corporativos transnacionales empezaron a develarse de manera muy fuerte. En las nuevas guerras estas que podemos ver, el despojo de los recursos naturales de las zonas intervenidas se convierte en una prioridad realmente para el aparato militar, y normalmente en los sectores que viven en esas zonas que son despojadas son sectores que son
o racializados. Eso es lo que sucede específicamente en el caso de Colombia. Y cuando uno se mete, y es asustante, si se quiere, a ver el tipo de actitud que tienen estos nuevos ejércitos, uno se encuentra con que prácticas que eran profundamente cuestionadas, como las violaciones, los destierros, el tráfico ilegal de drogas, la violencia sexual, empiezan realmente a convertirse en temas absolutamente normales, empiezan a normativizarse, ¿sí? Y ahí también, digamos, en la medida que el Estado va distanciándose respecto a esto, el interés prima y se va debilitando enormemente la capacidad de juzgar a estos actores privados. Es interesante para el caso colombiano en los años 90, que es el mismo contexto en el cual se da la Constitución. Yo no estoy planteando que la Constitución necesariamente sea una Constitución elaborada de manera perversa, sino que realmente ese proceso de privatización de la guerra colombiana utilizó enormemente una serie de posibilidades que ofreció la Constitución la nueva Constitución, como por ejemplo el tema de la descentralización, el debilitamiento del Estado, la aceptación que hace la misma Constitución a la entrada de los capitales transnacionales. Eso incluso produjo la descentralización, que hubiera una transformación en el manejo de las rentas a nivel de Colombia, y las rentas que fueron o sea, se les dice a los municipios que administren las rentas, eso se convirtió en un botín de guerra que permitió incluso el aparecimiento con mucha más fuerza de los ejércitos privados paramilitares que peleaban a nivel local y municipal por esos recursos que estaban descentralizados. Y eso es digamos, el momento más fuerte en el cual se ve efectivamente este proceso de privatización de la guerra fue con Álvaro Uribe. La administración de Álvaro Uribe o sea, permitió el ejercicio del Plan Colombia, el Plan Colombia que tiene que además ser revisado incluso en su propia terminología, porque se habla de que el Plan Colombia fue algo así como un lugar de inversión norteamericana para el tema de la guerra, pero en realidad eso tiene que revisarse, porque en términos numéricos el Plan Colombia realmente significó que mientras los Estados Unidos invirtieron más o menos alrededor de unos 10.000 millones de dólares, Colombia estuvo invirtiendo 131.000 millones de dólares en el tiempo que duró el Plan Colombia. Estamos hablando realmente de que pasa, en términos del Producto Interno Bruto, eso pasa de casi del 2% al 4% del Producto Interno Bruto para el tema de la guerra. Ahora, pero lo curioso es que esta guerra fundamentalmente está enfocada en compañías transnacionales armamentistas norteamericanas, y por lo tanto el dinero que puso Colombia como el dinero que puso los Estados Unidos fue directamente a estas transnacionales. Estamos hablando de fabricantes de aviones, helicópteros, proveedores de servicios para la policía, y fundamentalmente aquí hay un tema que es importante incluso para considerar la coyuntura actual, es el tema de las fumigaciones, el tema del papel, por ejemplo, que tuvo una compañía como DynCorp, que está directamente, que es la compañía encargada de las aspersiones, directamente vinculada con la Monsanto. Es importante tomar en consideración, por ejemplo, que Monsanto fue comprada hace poco por la Bayer por la módica suma de 60.000 millones de dólares, y son ellos los que están presionando enormemente de que se reactiven realmente el tema de las privatizaciones, de las aspersiones en el caso de Colombia. Entonces, aquí lo interesante es hacer una reflexión sobre este nuevo tipo de guerra, cómo está contextualizado con intereses globales, con la desintegración de los estados nacionales y con la desintegración de la soberanía, ¿sí? Y hay varios ejemplos. Por ejemplo, podemos pensar en el caso colombiano, pero también podemos pensar en el caso de la base de Guantánamo, ¿no? Ahí estuvo la empresa Kellogg Brown y Root, que es una subsidiaria de la Halliburton, del vicepresidente Dick Cheney. Digamos, hay una gran inversión privada sobre esto, que en el caso de Colombia se convirtió efectivamente en uno de los escenarios más fuertes de eso. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con el tema racial? Porque sí me parece que es una pregunta crucial. Cuando nos damos cuenta, en el caso colombiano, el Plan Colombia estuvo ejecutado, si se quiere, en las zonas periféricas del país, y en esas zonas periféricas básicamente lo que hubo, bueno, son zonas en las cuales el Estado ha tenido una relación muy compleja
Y en el caso específico del Plan Colombia, las primeras fumigaciones se dieron en la zona del Putumayo, lo que significó un traslado muy fuerte de una serie de sectores colonos que habían venido por una crisis que había ocurrido, por ejemplo, en los años 80 en Antioquia. Eso fue muy importante para un proceso de colonización. Y todos estos colonos salieron a raíz del Plan Colombia del Putumayo hacia la zona de Nariño. Y van realmente llevando toda esta violencia que directamente afectó sobre todo a los pueblos afrodescendientes de la costa de Nariño. Un asunto que vale la pena tomar en consideración es el siguiente. Ese desplazamiento y esa guerra se hizo en un momento en el cual los pueblos afrodescendientes de la costa nariñense venían con una tradición muy interesante. Hubo para 1988 un gran movimiento que se conoció como el Tumacazo, y lo que estaba pidiendo la gente de Tumaco era fundamentalmente que hubiera una presencia racional del Estado en la costa nariñense. Incluso sacaron a unas prácticamente mafias que habían tenido un empoderamiento histórico en términos políticos ahí, que son los Escrucería, el clan de los Escrucería. Una gran movilización del Tumacazo lo saca, ¿sí? Pero el Estado, en vez de responder a las demandas que estaban formulando los sectores que lideraron el Tumacazo, de los cuales muchos de estos líderes han sido asesinados, ¿no? Lo que hizo el Estado fue realmente meter este concepto de los grupos afrodescendientes casi como unidades tribales, como unidades ancestrales, a las cuales se les asignó, en teoría, unas zonas ubicadas en el territorio rural, pero las exigencias que eran estrictamente de derecho político, de derecho económico, fueron dejadas totalmente de lado. Entonces se empieza a construir el Pacífico bajo una noción bastante romántica, y realmente los desplazados de la guerra que iban hacia las ciudades son sujetos sin derecho y sin posesión alguna. Entonces, a mí lo que me parece interesante realmente es que empecemos a pensar cuáles son las razones por las cuales esta guerra tiene este nivel de continuidad, este nivel de profundización, incluso tomando en consideración algo que es evidente. El Plan Colombia, las bases militares norteamericanas, toda la militarización de la seguridad colombiana no ha conducido a resolver ninguno de los problemas, ni siquiera el problema del narcotráfico. Es curioso que nos encontramos con que cada vez que nos metemos a las noticias en Colombia, nos encontramos con que hay un aumento de las hectáreas de producción de coca. Y finalmente hay un tema directamente vinculado con estas reformas que impuso sobre todo Uribe, legitimadas con la Constitución del 91, y es, digamos, todo un desmonte brutal realmente del aparato público, de los derechos públicos, una desindustrialización brutal que ha tenido Colombia en los últimos 30, 40 años. Esa desindustrialización y ese desmonte de lo público en un contexto de guerra privatizada es lo que nos conduce al escenario actual, donde realmente la gente está desempleada, la gente está ya pensando realmente son los límites de la necropolítica, de la posibilidad de la vida, porque el desmonte ha sido tal. 500 empresas públicas fueron desmontadas desde el uribismo, y además toda la soberanía y la posibilidad económica fue entregada a las transnacionales realmente por el neoliberalismo radical que se vive en Colombia. Entonces, por ahí me parece que hay que hacer una serie de reflexiones para ir tratando de apuntar cómo es la conexión, o sea, cómo es la profundidad de la guerra, cómo es la afectación de esta profundidad de la guerra en términos de los pueblos, y hablar, creo, en un segundo momento, que era lo que estabas planteando, qué posibilidades hay ante este escenario tan terriblemente complejo, ¿no? Tomando en consideración finalmente que este ejemplo que se está viviendo en Colombia es un ejemplo que podría guiar el futuro de este capitalismo decadente y lumpen que estamos viviendo. Excelente, José. Si les parece, les damos las palabras a Amanda, y junto con darte la palabra, Amanda, quiero recoger algunas de las cosas que dijo José para reformular un poco la pregunta, ¿no? Es decir, en la primera parte de la intervención, José Figueroa lo que hace es precisar en términos muy concretos
cuál ha sido la participación de grandes grupos poderosos, no solamente en Colombia, sino grupos poderosos económicos de distintos lugares del mundo en la configuración del tipo de Estado que tiene Colombia hoy, ¿no? Porque muchas veces, y ese es el problema de los violentólogos, es creer que Colombia tiene un mal endémico, casi una especie de maldición religiosa proveniente de un dios cruel que ha instalado la violencia como algo sin más que hace a Colombia un país violento, sin explicar históricamente cuál ha sido el papel que las élites mundiales y las élites colombianas han tenido en la configuración de la Colombia de hoy, ¿no? En eso seríamos muy ingenuos al creer que Estados Unidos y las élites mundiales no tienen un papel en la configuración del narcoestado colombiano hoy. En realidad, ahora mismo, si me permiten, Colombia es una papa caliente para el mundo. Es decir, nosotros asignamos a Uribe como el responsable del narcoestado colombiano actual, pero Uribe es un eslabón más de un circuito económico mundial que le ha asignado a Colombia este lugar de narcoestado que se perpetúa a partir de una lógica de la guerra. Y la pregunta o la incógnita que tenemos hoy todas nosotras es, ¿qué va a hacer el mundo ante lo que está pasando hoy? ¿Cómo va a reaccionar hoy el mundo ante esta Colombia que ha sido construida de nuevo mundialmente? ¿No? Es decir, no es que es la maldad colombiana la que nos lleva a este bucle infinito de autodestrucción, sino que es un engranaje muy sofisticado dentro de este capitalismo mundial, ¿no? Entonces, por un lado, José nos hablaba sobre eso, por otro lado nos explicaba cómo toda esta configuración de un Estado guerrerista y no un Estado de derecho está asociado al histórico racismo estructural de Colombia, ¿no? Ese vínculo que hay. Entonces, en ese sentido, Amanda, y para no prolongar demasiado mi intervención, vos solés pensar un término que es el término de la doble conciencia en Colombia, ¿no? ¿Qué papel tiene la doble conciencia en esta posibilidad de seguir perpetuando el racismo estructural, de seguir perpetuando esta lógica de la guerra, en esta configuración simbólica del Estado y la sociedad colombiana? Sobre todo, y esto lo digo para que lo pensemos todas, ¿no? Es decir, yo llevo días con esta pregunta, ¿Colombia es un país cuya economía se sostiene a partir de una sustancia prohibida de la que el status quo no puede hablar, ¿no? Uribe no puede hablar. O sea, el problema no es que Uribe sea un narcotraficante, ese no es el problema. El problema es el tabú social por el cual Uribe ni siquiera es capaz de nombrar que su Estado se organiza a partir de esta sustancia prohibida, ¿no? Entonces, en términos religiosos, en términos teológicos, es una cosa a pensar. ¿Qué le pasa a la psique? ¿Qué le pasa a la cultura? ¿Qué le pasa a la economía? Cuando es una sustancia prohibida la que sostiene todo este circuito económico y libidinal al mismo tiempo en Colombia. Entonces, me parece que ahí el término, Amanda, de doble conciencia creo que es clave para estas cuestiones. No sé qué pensás al respecto. Sí, yo creo que un poco para entrelazar la perspectiva que plantea el profesor José de leer esto históricamente es fundamentalmente importante porque para hablar del autoritarismo neoliberal postdemocrático en Colombia creo que una referencia necesaria analítica es la relación entre democracia, racismo y guerra. Y una perspectiva que he venido como explorando, como decía Luciana, para comprender
este proceso que es de larga duración, como reitero lo planteaba el profesor José, es la noción de la doble conciencia, ¿no? Que propone el intelectual y marxista negro estadounidense William Du Bois en su libro publicado en 1903, Las almas del pueblo negro. Du Bois plantea que la doble conciencia es la lucha irreconciliable de dos ideas, dos pensamientos, una especie de doblaje, ¿no? En ese sentido, creo que el Estado colombiano fusiona dos cosas que en apariencia son irreconciliables, ¿no? Esto es el discurso, por un lado, de la democracia y al mismo tiempo el relato de la guerra y de la eliminación de todo aquel que se oponga a este proyecto, ¿no? Pero esto lo podemos ver, por ejemplo, post-91, ¿no? Ese gran momento de profundización del conflicto en Colombia. Un ejemplo que planteaba José es justamente eso, ¿no? Por un lado, hay un reconocimiento de un Estado multicultural, pero simultáneamente el racismo sistémico estructural empieza a organizar el espacio, ¿no? Por eso vemos que efectivamente los rostros de las masacres, el desplazamiento, son las comunidades negras, indígenas, campesinas, la periferia de este país, ¿no? Y esas son geografías que se convierten en geografías de la guerra y del terror, ¿no? Y justamente esto se da en el proceso de profundización del conflicto armado interno en el momento y en el periodo post-constitución del 91, ¿no? Y un ejemplo inmediato de esta doble conciencia del discurso de la democracia, al mismo tiempo este fuerte relato de la guerra, de la represión, la eliminación, lo constituye actualmente en el contexto de movilización, ¿no? Donde a la fecha, por ejemplo, el Observatorio Conflictivo de Interpaz reporta que han sido asesinadas 66 personas en las jornadas de marchas, bloqueos, movilizaciones y concentraciones, en donde 32 de ellas se identificó que fueron perpetuadas por miembros de la fuerza pública. Y hoy inclusive en Colombia tenemos alrededor de 346 personas presuntamente desaparecidas en el marco de la movilización que inició el 28 de abril con la llamada a la jornada del paro nacional. Y justamente lo que sustenta y legitima este accionar del Estado a través de la fuerza pública es la defensa, entre comillas, de la democracia y sus instituciones, ¿no? Entonces la narrativa actual es que no se puede permitir que los vándalos, el terrorismo, desestabilicen la democracia de lo que se ha llamado en Colombia y se autoidentifican como la gente de bien, esa nueva identidad política que cada vez coge más fuerza con los gobiernos uribistas, es la ciudadanía o las nuevas ciudadanías de la gente de bien, ¿no? Muy claramente representada por personas que combinan sus camisas de la blanquitud con sus carros de alta gama, con armas de largo alcance en contra de quienes se movilizan ejerciendo su derecho a la protesta en complicidad con la fuerza pública, ¿no? Han disparado a las movilizaciones y a lo que se conoce como la primera línea. Y esto inclusive se da en el marco de un hecho muy repudiable como fue lo del 9 de mayo, con la minga indígena, con el CRI en Cali, ¿no? Donde sectores de la clase alta, la burguesía caleña, dispara contra la movilización y dispara en contra de la minga, donde varios comuneros y comuneras indígenas salen heridas por la intimidación y los disparos de esta élite, ¿no? Caleña, en defensa de la nueva ciudadanía, de la gente de bien. Y es justamente esta doble conciencia que finalmente es una forma de consolidación del centro político, de la hegemonía y de la burguesía como clase, ¿no? Pero al mismo tiempo, este momento de esta doble conciencia quiero que adquiere nuevos elementos, porque esto lo que ha hecho es que ha incrementado la propuesta, la protesta en las calles, en la movilización, y es justamente el debate en torno al sistema democrático, ¿no? Al sistema de partidos, que el conflicto armado como vía política legitimada por ciertos sectores del país no dejaba o no permitía dar este debate frente al sistema democrático. Hoy el proceso de paz ha permitido al menos sacar las armas del debate, aunque siguen otros grupos armados insurgentes, ha permitido un pequeño momento para poder pensar el sistema
democrático como una vía política necesaria más allá de la combinación de las formas de lucha. Y es justamente que este momento, desde mi perspectiva, ha masificado en la esfera pública el carácter antipopular, racista, elitista y narcoparamilitar del actual gobierno. Hoy con las movilizaciones, lo que han mostrado los medios de comunicación, lo que ha pasado en la calle, cada vez creo que gana más la ilegitimidad de este gobierno y abiertamente pues narcoparamilitar, ¿no? Recordemos que la mayoría de los narcotraficantes que han sido de una u otra manera los capos de la droga han terminado inmersos en este proyecto narcoparamilitar del actual gobierno. Pero yo para ir cerrando, yo creo que en este momento se puede concretar en Colombia unas condiciones materiales para una transición en las próximas elecciones del año 2022, pero esa transición tiene que atreverse a imaginar un Estado popular, antirracista y feminista. Y aquí quiero llamar la atención porque justamente no hemos logrado en Colombia avanzar hacia ese consenso, ¿no? Está el pacto histórico, pero el pacto histórico termina siendo un pacto también blanco, central, andinocéntrico, que no ha permitido dar estos debates frente a qué implicaciones o qué implica una disputa frente a las estructuras raciales en el país y mucho menos pensarse un Estado feminista, lo que eso implica justamente poder avanzar a generar ese consenso que logre disputarle en las próximas elecciones al centro político blanco, patriarcal y antipopular el Estado, ¿no? Entonces, yo creo que esta doble conciencia es un relato que si lo ponemos como planteaba José en los 90 aparece, inclusive aparece desde el Frente Nacional, es decir, esto es lo que ha marcado la historia política del país. Y la pregunta es cómo imaginarnos, cómo salir de este relato, de esta doble conciencia. Yo creo que una alternativa es pensarse el sistema político electoral como una vía legítima donde los movimientos sociales, el progresismo colombiano, las izquierdas puedan encontrarse en un proyecto de lo común más allá de la vía armada y superar esa vanguardia para poder atreverse a imaginar este Estado popular antirracista y feminista. Excelente, Amanda, excelente. Eso, junto con darle la palabra a Julián, quería decir algo, ¿no? Para reformular un poquito la pregunta y acercarla también a lo que Julián está trabajando. Amanda estaba mostrando de manera muy precisa esta doble conciencia, y es una doble conciencia paradójica al mismo tiempo, ¿no? Es decir, tenemos por un lado a la disque gente de bien, que como decía Amanda, es personas que pertenecen al estrato 6, pero no porque sean personas de la oligarquía necesariamente, sino que es todo este sistema del narcoestado colombiano de movilización social que ha permitido a determinados sectores populares, a través del microtráfico y del narcotráfico en general, acceder a este estatus o a esta forma de vida, ¿no? Y tenemos a la gente de bien en complicidad con las fuerzas policiales y con los políticos, ciertos congresistas, senadores, ministros, etcétera, todo un entramado de complicidad. Tenemos a esta gente de bien defender la institucionalidad, ¿no? Ellos se ubican del lado de la institucionalidad. Pero cuando vamos a la letra chica, es decir, a ver, ¿qué idea de institucionalidad hay? ¿Qué idea de Estado están defendiendo? ¿Qué idea de ley? ¿Qué idea de orden? Como le gusta decir a Uribe de manera compulsiva. ¿Qué idea de orden? Uno descubre que la única ley y el único orden es la fuerza física. Es decir, no hay ni siquiera un proyecto de institucionalidad, ¿no? Es decir, es paradójico porque es la fuerza física, es sencillamente eliminar física y simbólicamente a todo aquel que no se sume a esta economía
del narcotráfico. Y por otro lado, tenemos en este momento, a través de las protestas, unas protestas que yo creo, pero ustedes me corregirán, que tiene la carga, el peso simbólico del 9 de abril, pero más que el 9 de abril, porque no es solo en Bogotá, es a nivel plurinacional. En estas protestas tenemos a la juventud, tenemos a los campesinos, a las comunidades negras, a los indígenas, exigiendo otra institucionalidad, porque se está exigiendo derechos, se está exigiendo educación, se está exigiendo salud, no se está exigiendo ni terrorismo, ni vandalismo, ni mucho menos. Si uno escucha las declaraciones de las mismas personas de la primera línea, que le dan clase política al rector de la Universidad de los Andes, porque la gente de la primera línea realmente tiene un discurso político mucho más sofisticado que Alejandro Gaviria, y esto no es para ir en contra de Alejandro Gaviria, sino que es para pedirle que escuche la capacidad democratizadora que tiene el Logos Popular colombiano. Están exigiendo Estado. Y como decía Amanda, están exigiendo un Estado popular, igualitario, anticlasista, antirracista, ¿no? Y la necesidad que nosotros tenemos de un proyecto político que se haga cargo de todas estas demandas. Entonces, con esto voy a la pregunta, Julián. Es como si esta doble conciencia se hubiera desmantelado con este paro nacional, ¿no? En el sentido de que el poder está desnudo. Es decir, es como si la juventud, que es la que más ha impulsado esta situación de crisis hegemónica, porque es una crisis de hegemonía del uribismo y del centrismo que ha sido cómplice del uribismo, es una crisis de hegemonía donde la juventud ha llevado a Colombia a su propio límite y a eso que les decía antes, que era el tabú de lo que no se puede hablar, es como, miren, esto es un narcoestado. Aquí está Andrés Escobar, secundado por la policía, disparando contra los indígenas. No hay imagen más nítida de lo que es Colombia. Y no es Colombia hoy, es lo que Colombia ha sido en las últimas décadas. Solo que, como decía muy bien Amanda, antes esto se producía en las regiones. Lo loco de este momento es que lo que se producía en las regiones como una gran abstracción se está evidenciando en las ciudades. Esta imagen, esta fotografía es Colombia. ¿Qué pensás al respecto, Julián, de esto que estamos diciendo? Hola, buenos días. Mira, yo aprovecho para, antes de empezar con la intervención, y que vaya más en consonancia con todo lo que se ha venido planteando, y es denunciar la situación que se está viviendo en el Telembí, en el Pacífico Nariñense, donde más de 4.000 familias están siendo desplazadas. Están desabastecidas completamente, incomunicadas, bloqueadas por el Estado, como han estado bloqueadas desde hace muchísimo tiempo, y nadie hablaba sobre bloqueos. Entonces es importante tener eso en cuestión, porque además nos muestra que todavía pervive ese terrorismo de Estado en las regiones. Entonces quería aprovechar para hablar esta cuestión del Telembí, porque además la gente ha salido también allí a protestar exigiendo la paz. Exigiendo la paz ahí sí en términos como diría Víctor Jara, del derecho de vivir en paz, no la paz que promulga la gente timorata, que realmente lo que quiere es que nada pase, pero que todo siga pasando, ¿no? Entonces ahí vemos también incluso cómo el discurso de la paz es totalmente diferente entre las comunidades subalternizadas o racializadas y esta gente de bien o la gente centrista, bien pensante, que realmente escamotean continuamente la realidad y el terror que hemos vivido en este país durante muchas décadas. Entonces, tratando de hilar con lo que ha venido comentando el profesor José y la compañera Amanda, pues lo que vemos, por ejemplo, en el caso del Pacífico colombiano y toda esta privatización de la guerra y la guerra como un negocio también, pero también como una forma, como un fin en sí mismo, no como un medio, sino como un fin en sí mismo, pues en el Pacífico colombiano tomó dimensiones
las dimensiones más altas las tomó a raíz de la masacre de Jicomandó y Cruz Barado en 1997. Y digo esta masacre en particular, que además fue largamente datada, incluso estuvo la Corte Interamericana, habló sobre ella, sentenció sobre ella, porque además se dio justamente poco después de que se hicieran los primeros títulos colectivos. Ahí me corregirá la profesora Amanda. En 1996, cuando se dan los primeros, se titulan las primeras tierras colectivas, y en 1997 es la primera gran masacre en el Pacífico colombiano. Es decir, la Constitución colombiana, el Estado colombiano celebraba la diversidad étnica y multicultural del país, pero al mismo tiempo lo que empezó fue la guerra racial más descarada, por llamarlo de alguna manera. Entonces, digamos, lo que empezamos a buscar ahí, ¿qué es lo que hay detrás de esa guerra? ¿Qué es lo que ha venido pasando en el Pacífico durante estos últimos 25 años, por lo menos? Entonces, si uno se pone a mirar, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional sacó el auto 005, que miraba la sentencia T25, era cuáles eran los factores que subyacían al conflicto armado en Colombia, y en específico en las comunidades. Entonces se ponía a mirar qué era lo que había detrás de esa guerra. De esa guerra, qué es lo que había, un modelo de desarrollo que se instauró durante mucho tiempo como una matriz de pensamiento para el Estado colombiano, unos proyectos modernizantes en términos de, por ejemplo, en el caso de Buenaventura, la ampliación del puerto, etcétera, etcétera, y un montón de políticas que venían siendo como el soporte de ese conflicto armado. Pero además de eso, y es lo que tú comentabas ahora, Luciana, principalmente eran las economías extractivistas, y sobre todo el oro y la cocaína, ¿no? Entonces ahí es muy interesante ver, por ejemplo, cómo la cocaína, que realmente es el sustrato de la economía política del país, es algo que se nombra poco, y cuando se nombra como un hecho marginal, que está en determinados territorios, que tiene que ver con determinada gente que pertenece a determinados grupos étnicos o raciales, ¿no? Y no que es dentro de la estructura del Estado, y que además la cocaína blanca está más bien asociada a un proyecto de Estado que tiene que ver con la blanquitud. Entonces, cuando comentas, por ejemplo, cómo no se habla de la cocaína, al mismo tiempo uno pensaría también cómo no se habla de lo blanco, ¿no? Cómo es muy fácil enunciar lo negro, lo indígena, pero no se piensa en lo blanco. La gente no enuncia lo blanco. Y eso ha sido para mí una de las cosas muy importantes que ha venido saliendo en toda esta movilización. Y es que, por ejemplo, el discurso de la gente bien está siendo supremamente impugnado. Hasta hace poco, decir negro, o el significante negro, que remite a todas el significante negro que remite a todo ese sistema de explotación y todas esas fábulas que se construyeron en términos de lo que era el cuerpo negro, era constituido como un insulto. Y al mismo tiempo, en esa dialéctica o en esa doble conciencia también, como lo planteaba Mandy, como lo planteaba Du Bois también, del negro que era fijado por la mirada occidental o blanca, pero al mismo tiempo era esa doble conciencia, saber cómo me veían y al mismo tiempo qué quería hacer yo, ¿no? Entonces, en ese mirar, esa doble conciencia, lo blanco igual siguió siendo como no nombrado. Y en esta última época, lo que me ha gustado, en estas movilizaciones, una cosa que me ha parecido supremamente interesante, para llamarlo así, pero que realmente me ha emocionado, es ver cómo, por ejemplo, lo negro no es un insulto, lo indio no es un insulto, el ñero no es un insulto. O sea, la gente quiere ser ñera, dice, yo soy nea, yo no soy gente de bien. Realmente lo que se está volviendo, y esa es una guerra simbólica que se está ganando, lo que se está volviendo como una cosa no deseable es lo blanco, que fue realmente, o sigue siendo de todas maneras, digamos, esa gran pulsión o ese deseo de la blanquitud o de querer ser blanco. Muchísima gente, por lo menos en Colombia, y yo creo que en el mundo, ya están impugnando qué es eso de lo blanco, o qué sería eso del ser bien, ¿no? Entonces, para dar ya paso a
a José. Digamos, yo creo que de todas maneras lo que nos muestra el Telenví es que el conflicto armado en el Pacífico colombiano sigue supremamente agudizado y que el terror como norma ha sido siempre la relación que ha establecido el Estado para mediar con las comunidades étnicas. En términos fanonianos, era que el Estado o el colono intermediaba con el colonizado por medio del policía o el militar. Y eso es lo que estamos viendo. O sea, el que han enviado a hablar con los desbloqueos o los que siempre han enviado al Pacífico colombiano cuando en Buenaventura se hizo los bloqueos, ha sido la fuerza militar. O sea, el mediador ha sido el terror por medio entre el Estado y los pueblos. Entonces, pues lo voy a dejar por ahí y para seguir charlando. Excelente, Julián, ahí tocaste algo que me parece importante, ¿no? Es decir, lo blanco, ¿no? Y cuando decimos lo blanco o el sujeto blanco heteropatriarcal, que muchas veces en Colombia cierto discurso tibio dice, pero yo soy blanca, pero yo no soy mala persona, ¿por qué me estigmatizan? No sé qué. Es como, no, lo blanco, el blanco heteropatriarcal es un lugar de poder, es una posición sociosimbólica. Y de lo que se trata es de entender, por un lado, cómo esa posición sociosimbólica, lo blanco heteropatriarcal, ha estado generando unas dinámicas de poder y una forma de economía en Colombia. Y la importancia no de destruir esa posición de poder, y cuando hablamos de destruir esa posición de poder, lo que estamos diciendo es que es importante destruir esa forma de poder oligárquico, antidemocrático, para que se puedan configurar otras posiciones, otras formas de construir poder en Colombia en una consonancia mucho más democrática, ¿no? Y lo que vos decías, Julián, era... se está produciendo en términos nietzscheanos una inversión de los valores, ¿no? Es decir, da dignidad decirse negro, da dignidad decirse mujer, da dignidad decirse campesino, decirse ñero, decirse indígena. Es decir, se está generando una disposición distinta en Colombia a raíz de la protesta. Y eso es en el plano simbólico, pero eso es muy, muy importante para ir trabajando esta doble conciencia, ¿no? Esto es lo que está abriendo. Hay un escenario democratizador, y hablamos de la palabra democratizador en un sentido no chato de las ciencias políticas, donde la democracia está asociada sin más al sistema electoral. No, no, no. Estamos hablando de, como diría Tocqueville, que era un liberal, ¿no? Amigos liberales colombianos, recuerden a Tocqueville, la democracia no es un sistema de gobierno, la democracia es un sentir. Es un sentir donde la igualdad se tiene que materializar en nuestras formas de vida, ¿no? Así que un pequeño recuerdo a los amigos liberales. Y eso es lo que esa democratización, ese sentir de la igualdad como forma de dignidad, es lo que se está haciendo carne ahora mismo en Colombia. Es la articulación democrática construida desde abajo, ¿no? Entonces, la pregunta que tenía para hacerles, a partir de esta experiencia de articulación democrática, de este sentir la igualdad que está posibilitando el paro a pesar del horror, y como decía muy bien Julián, un horror que no nació a finales de abril con el paro, lo que hizo fue visibilizarse algo de lo que nadie quería hablar. Ese horror estaba presente en Colombia de manera sistemática, y ahora lo estamos viendo, lo estamos sintiendo, lo estamos pensando, no solo desde Colombia, sino también en el mundo. Entonces, ¿cuáles son las posibilidades que abre este escenario de protesta social masiva y de esta solidaridad internacional que varios sectores han manifestado en Colombia? ¿Qué se abre? Amanda hablaba de, pensemos la importancia de las elecciones en el 2022, Congreso, Senado y elecciones presidenciales. ¿Vos qué pensás, José? ¿Qué se abre? ¿Qué se está abriendo en lo simbólico, en lo político y a mediano plazo en lo económico, todo este escenario que era inimaginable, ¿no? En otro momento de la historia de Colombia. Estás en silencio, José, creo que no sé, por eso no estamos escuchando. Sí.
Bueno, yo creo que el escenario que tenemos es un escenario potencialmente muy interesante, pero también existe la posibilidad efectivamente de que la necropolítica y el fascismo que está creciendo a nivel global pueda que gane también, porque creo que estamos en una circunstancia un poco compleja, y los conceptos de vida están redimensionados por las transformaciones propias del aparato industrial y postindustrial. Ya no estamos en el siglo XIX ni en el siglo XX, donde se necesitaba la reproducción del proletario para responder a los requerimientos del aparato industrial. Estamos en un momento incluso donde hay una cierta conciencia de agotamiento de los recursos, y es muy posible que la confrontación atravesada por paradigmas raciales, por paradigmas de género, por temas de pobreza, signifique efectivamente el aniquilamiento de un gran sector de la humanidad, y esto no es ninguna... Es una distopía, y que es una distopía que está ahí. Por eso me parece a mí que es importante para pensar en las posibilidades. Creo que hay que explorar ciertas vetas del pensamiento subalternizado que no han sido exploradas. Y eso me parece que las grandes contribuciones que ofrece el pensamiento afrodescendiente, el pensamiento negro, son importantes. Y ahora quiero hacer un poco referencia a eso, también en referencia a lo que han planteado tanto Amanda como Julián, un poco sobre el tema de doble conciencia y esto. Lo que creo que en términos históricos podemos darnos cuenta es que en el siglo XIX, cuando se ofrecían las expectativas de construcción de estados democráticos, ¿sí? Cuando existía esa posibilidad, nos encontramos con que sucedió un fenómeno muy complejo, que fue realmente la reversión de las promesas de incorporación de los sectores subalternizados por la revitalización más bien del racismo. ¿En qué momento aparece el racismo y por qué aparece el racismo? El racismo no es un tema eterno, no es un tema natural, sino que tiene también una circunstancia histórica y un aparecimiento en una coyuntura específica. Podríamos decir que realmente el racismo como doctrina desaparece a mediados del siglo XIX, justamente cuando la esclavitud está en crisis, cuando realmente ya no tiene ninguna fundamentación ni siquiera ante el aparato industrial. Entonces lo curioso es que el racismo es una sustitución simbólica e ideológica de la esclavitud, y lo que hace realmente es desplazar todo el aparato de dominación necropolítico y enfocado hacia los cuerpos que estaba en el contexto de la esclavitud, lo desplaza hacia los sujetos racializados libres. El racismo entonces lo que hace es que realmente saca la institucionalidad reconocida por la esclavitud y la lleva a la vida cotidiana. Y esto me parece a mí que es un tema, forma parte efectivamente del libro que se hace referencia ahora. Lo pude constatar de manera absolutamente clara en el contexto de Cuba, como a partir de mediados del siglo XIX hasta la propia independencia, a medida que iban apareciendo sobre todo hombres negros libres, se va creando la imagen de la criminalidad de ese hombre negro como potencial violador, como un sujeto violento, ¿sí? Y realmente lo que hace es que todo el aparato empieza a articularse en una forma absolutamente de dominancia, de dominancia física y de control físico contra esos sujetos, que por el contrario estaban pidiendo emancipación y que venían concibiendo unos proyectos a los que me gustaría hacer una pequeña referencia. Lo curioso es que el racismo se supone que es sustituido por otras corrientes intelectuales que empiezan a aparecer alrededor de principios del siglo XX. Los antropólogos conocemos muy bien de esto. Son las teorías que se denominan el relativismo cultural. Se supone entonces que el racismo fue sustituido por el relativismo cultural, pero a propósito de lo que estaba planteando Amanda, nos encontramos con que mientras los relativistas culturales imponen una nueva lógica que es aceptar el tema de la diferencia, pero ya no fundamentado en el tema de la biología y en el tema físico, sino fundamentado en el tema cultural, nos encontramos con que los pensadores negros venían proponiendo otra forma. Digamos, ahí justamente me parece que es importantísima la obra de Du Bois, incluso las relaciones que tuvo Du Bois con el mismo Franz Boas, las perspectivas radicalmente distintas que tuvieron sobre la forma de plantear el tema de la emancipación de los sujetos racializados, mientras para Boas
realmente existían unas diferencias cuasi ontológicas, lo que estaba planteando Du Bois es la incorporación plena, realmente recogiendo estas demandas que venían formuladas en un contexto republicano radical. Y eso nos encontramos, ahí creo que lo que tenemos que hacer es empezar a indagar realmente en cuál fue el posicionamiento y cuál es el posicionamiento que los intelectuales negros y los intelectuales indígenas han tenido con respecto al tema que has planteado, que es crucial, que es el tema de la igualdad. Porque realmente la disputa republicana por excelencia es el tema de la igualdad, entendida en el sentido del disfrute, de la posibilidad del disfrute de los derechos, más allá de rompiendo las barreras etarias, las barreras raciales, las barreras de género, el concepto de igualdad. Y ese concepto de igualdad realmente quienes lo han posicionado han sido los sectores subalternizados. Y la tradición republicana negra es especialmente ejemplarizante esto, en colocar el tema de la igualdad. Hay un caso que acabo de también escribir un artículo sobre esto, que es absolutamente desconocido, una de las figuras más importantes, yo diría que es tan importante su obra, incluso como gran de las contribuciones de Du Bois, es Antenor Fermín. Antenor Fermín, un antropólogo haitiano que desmonta los criterios impuestos por la antropología biológica de la desigualdad de las razas y va demostrando que realmente no hay ninguna fundamentación, ni siquiera empírica, ni siquiera ideológica, y demuestra realmente que es una doctrina que lo que hace es justificar la explotación, porque así lo dice Antenor Fermín. Esta es una doctrina que lo que hace es justificar la exclusión y la explotación. Entonces creo que en el contexto actual, realmente lo que tiene que salir es colocar en la esfera política, en la esfera de la discusión incluso cultural, algo que vaya más allá de los paradigmas que han sido planteados por el racismo y por el relativismo cultural. Y creo que lo que encontramos en el caso de Colombia, en las movilizaciones populares, acaba de decirlo Julián, donde la gente reconceptualiza la noción de lo negro, reconceptualiza la noción de lo indígena y empieza realmente a disputar ese lugar innombrable del blanco, que se supone el universal incuestionado. Esa es una forma de pacto justamente de tipo popular que me parece a mí que plantea un escenario con altísimas posibilidades democráticas. ¿Sí? Entonces ahí me parece que, y pensando nuevamente en ese tema de lo que ha dicho Julián, con respecto a que cada vez más y más se va hablando sobre lo blanco, que era lo que no se hablaba, ese justamente es el tipo de universal que está siendo cuestionado. Porque es un universal que presupone que es algo así como que es el centro alrededor del cual tienen que articularse el resto de las identidades y tienen que plantearse en cercanía o en lejanía a ese supuesto ideal. Mientras ese supuesto ideal realmente lo que hacía era ratificar la diferencia. Porque lo que se muestra que en los proyectos más de carácter aristocráticos y oligárquicos, el concepto de igualdad es negado sistemáticamente por los sectores más conservadores y por los sectores más racializados. Entonces yo creo que realmente que me parece muy interesante, y ahí estoy pensando en alguien que tú conoces muy bien, que es el caso de la CLO, o sea, cómo pensar efectivamente en la conformación de estratos populares, multisectoriales, en los cuales tengan capacidad efectivamente de conformar imaginarios comunes, efectivamente reconociendo las especificidades de todos y cada uno de los que conforman esos bloques de carácter popular. Y yo creo que el caso colombiano refleja esas dos opciones. Una opción fascista, necropolítica, encaminada hacia la destrucción de la vida, pero también hay un proceso de toma de conciencia impresionante en el sentido de la posibilidad de construcción de bloques populares que van mucho más allá de esos particulares que tuvieron un gran sentido en un contexto colonial y neocolonial. La gente dice, sí, somos distintos, pero lo importante aquí es encontrar justamente las esferas también de igualdad para poder disputar el Estado, para poder plantear, como dice Amanda, una posibilidad efectivamente de ejercicio de Estado y de ejercicio de gobierno. Un ejercicio de gobierno por lo demás plural y democrático radical. Parece buenísimo, José, porque, perdón que haga esta intervención, pero por un lado, y yo tuve la oportunidad de leer tu manuscrito, El Republicanismo Negro, que va a salir ahora en Planeta, y lo cuento porque me parece que es un libro súper importante que tiene que leerse en Colombia ahora mismo.
y vos ahí, de una manera muy lúcida, vas mostrando en esa oportunidad para el caso cubano y para el caso ecuatoriano, pero también se puede aplicar para el caso colombiano, vos vas mostrando lo que acabaste de decir, es decir, en el momento en el que el esclavismo ya es inviable, la naturalización de que hay unos seres humanos que están condenados a la esclavitud y otros que por su naturaleza deben ser libres, en el momento en que esos dos significantes se hacen trizas, ¿no? Y es imposible seguir sosteniendo eso, aparece el racismo como una construcción, no ya en la naturaleza, sino una construcción cultural, combinado con algunos aspectos biológicos, pero que tiene que ver con una cuestión de la cultura, con una cuestión cultural. Y entonces ahí, de nuevo, aparece en la historia de la humanidad unos sujetos que son sospechosos, que tienen que ser observados, que tienen que ser domesticados y a los que le tiene que caer todo el peso de la ley. Y vos en ese libro desarrollás de manera muy precisa cómo los hombres negros son estigmatizados como abusadores sexuales, etc. Eso está muy bien desarrollado en ese libro, cómo se va creando ese imaginario. Y luego, pasado ese momento del racismo, aparece el famoso relativismo cultural, ¿no? Que vos decís muy bien, que es la nueva fase. Claro, y yo pregunto, ¿no? Y le pregunto a Amanda, Julián, a ver qué piensan, y quizás José si quiere decir luego, o las personas que están escuchando. El relativismo cultural a mí me parece una versión muy sofisticada y muy jodida de esa herencia esclavista y racista. ¿Por qué? Porque el relativismo cultural pareciera ser progre. Porque el relativismo cultural dice, bueno, cada cual tiene su cultura y cada quien tiene que defender su propia identidad en su particularidad. Entonces el campo popular se dinamita. Tenemos a los indígenas por un lado, a las comunidades negras por otro lado, a las mujeres por otro lado, a las LGTBIQ por otro lado, y cada una que defienda su propia identidad y particularidad cultural. Y el innombrable, como decía de manera muy lúcida Julián, y vos lo retomaste muy bien, José, el innombrable, el que sigue operando como el universal, paternalista, ético, es el hombre blanco, es el único que no es particular. Esa es la gran trampa del relativismo cultural que Amanda también en su libro desmonta, que en nuestra versión latinoamericana es la teoría decolonial, ¿no? Entonces, la cuestión es, en este paro se está desplomando el universalismo blanco en Colombia, porque se está desplomando. Y el universalismo blanco encarnado no solo en Uribe, sino de nuevo, insisto, pero para que reflexionemos, no es para estigmatizar, en personas como Alejandro Gaviria, rector de la Universidad de los Andes, que se cree cívico y que en una entrevista termina diciendo que hay dos extremos terribles y que la violencia por allá y la violencia por allá. Y yo pregunto, ¿quién habla ahí? ¿Quién sos vos? ¿Cuál es tu lugar de enunciación que te permite sustraerte de la escena social, marcar dos polos y ser una especie de universal que simplemente describe, distanciándose de Colombia y no siendo colombiano, describe ese error como algo que está allá afuera? El gran horror es ese mecanismo, es esa operación por la cual hay sujetos en Colombia que todavía creen que están por fuera de ese relato y son ellos los que no hacen más que perpetuar ese relato en el que son ese universal blanco que sigue aprisionando y oprimiendo. Entonces, vos decías algo muy bueno, José, y es en Colombia por primera vez a través de la propuesta, aunque la lucha es difícil y no significa que vayamos a ganarla, se está volviendo a unir todas esas partes, se está creando un imaginario, una articulación popular más amplia a pesar de las diferencias. ¿Vos qué crees, Amanda? ¿Crees que se están creando esta posibilidad de, como dice José en su libro, este universal, no ya del hombre blanco, sino un universal situado en esta posibilidad de, a pesar de las diferencias del campo popular, la posibilidad de un universalismo del campo popular, de una articulación, de un imaginario en común? Listo, esto que hace Luciana, este skill de poner varias capas en el análisis, voy a ver si logro un poco responder. Pero bueno, lo primero que quiero decir es que yo estoy trabajando en algo que es un poco marcar las diferencias
de lo decolonial, de lo anticolonial. Yo creo que eso es importante como justicia epistémica para los marxistas negros y también para desmarcar un poco lo de colonial latinoamericano criollo en clave de la blanquitud, también la latinoamericana, ¿no? Lo primero que hay que decir es que lo de colonial hay que leerlo como la fragmentación de la identidad desde lo ontológico en clave de la modernidad colonialidad, ¿no? Y lo anticolonial, que allí me recojo yo un poco más, implica un poco el pensamiento crítico radical negro desde los marxismos negros, ¿no? Donde las categorías centrales de análisis son el capitalismo racial, en clave de capitalismo y esclavitud, donde se distancia un poco esta idea de la raza como patrón de dominación para interpelar las identidades, y lo que hace el mundo anticolonial un poco es plantear el racismo como patrón de dominación del capitalismo, ¿no? Entonces hay que diferenciar también un poco esas dos tradiciones que son muy distintas, aunque lo de colonial ha cooptado el pensamiento marxista negro. Hay que decir de que efectivamente habemos personas que estamos un poco también volviendo a los marxismos negros para demarcar y plantear y hacer justicia epistémica. Ahora, frente a las posibilidades, yo creo que en este momento hay como varias cosas, y uno recordando el relato nacional, volvemos a una especie de sustancia política del Frente Nacional, ¿no? Y es que efectivamente creo que esta nueva simbología o esta interpelación, este cuestionamiento a la simbología blanca, burgués, patriarcal, que se ha visto sobre todo en la tumba de las estatuas que ha hecho el pueblo Misá de Sebastián de Belalcázar, las tumbas de Caldas en Popayán, de resignificar, como decía Julián, otras perspectivas como lo negro, lo indígena, como posibilidades históricas emancipatorias. Creo que también al mismo tiempo hay una represión brutal de las élites del país, y es algo que han hecho históricamente, y es cerrar las vías democráticas. Cierran las vías democráticas con varios propósitos. Uno, que nuevamente la vía armada sea considerada como una vía y una opción política de las juventudes movilizadas en primera línea y en el movimiento social. Creo que cuando se cierran las vías democráticas hay una aniquilación de la oposición. No es gratuito que en Colombia tengamos asesinado alrededor de 804 líderes sociales después de la firma del acuerdo de paz. Y efectivamente, como decía Julián, el caso de las comunidades en el Telembí, que son nuevamente estos repertorios de violencia estructural asociados a estas geografías del terror y la guerra, ¿no? Nuevamente aparecen las masacres, aparecen los desplazamientos, aparece el confinamiento, aparecen nuevos actores armados articulados a las economías ilegales del narcotráfico, ¿no? Y una precarización laboral que se pretendía materializar con la reforma tributaria, ¿no? Entonces yo creo que es un momento muy complejo, es un momento donde tenemos como básicamente varias posibilidades. Una es continuar en este relato de la doble conciencia o salir de allí. Yo creo que estamos en un momento donde la vía es lo político electoral, porque la guerra se ha degradado en Colombia. Los que vivimos en territorios colectivos o que vamos porque pertenecemos a territorios colectivos, sabemos de que hoy la degradación de la guerra en Colombia ha llevado a una despolitización de la vía armada, ¿sí? Y sabemos que efectivamente ese relato de la guerra es muy bien aprovechado, es muy bien articulado por el relato del narcotráfico y el paramilitarismo en el país, donde ha sido un elemento justificador efectivamente de esta acotación del Estado por parte de estas élites, ¿no? Ahora, analizando la cosa política en el país, creemos que en este momento hay dos perspectivas. Una perspectiva que se consideraba centro-derecha, pero ya no es centro-derecha, es derecha. Estamos hablando un poco de la coalición de la esperanza, en perspectiva de plantear un falso sofisma democrático, pero sigue siendo un centro blanco, patriarcal, donde efectivamente son las élites blancas, entre comillas, progresistas, que intentan disfrazar el proyecto popular nacional. Y hay una posibilidad
que representa el pacto histórico y Francia y otros sectores, y es efectivamente hacer una transición en el país. Entonces, desde el pacto histórico y la posibilidad de Francia, se requieren tejer diálogos profundos para poder efectivamente disputarle al centro político el poder en las próximas elecciones, porque estamos convencidos de que estos 200 años de democracia han sido para fortalecer el proyecto de la élite del centro político, y el Estado ha estado ausentes y a espaldas de las comunidades y de este pueblo popular, ¿no? Entonces yo creo que la gente en el paro también se está dando cuenta que efectivamente hay un sistema de partidos absolutamente corrupto. Cuando la moción de censura al ministro se le da licencia para que asesine con la fuerza pública a las personas que estamos en la calle movilizándonos. Y ese acto simbólico profundo creo que ha sido un mensaje directo. El hecho de que el presidente viaje a Cali y en vez de dialogar con la movilización, vaya al barrio Ciudad Jardín, donde hay unos ciudadanos que le dispararon a las chivas del Consejo Regional Indígena del Cauca CRI, y dialogue con ellos y le digan: bienvenido, presidente, felicitaciones. Ahí está marcando también unas pautas donde la población, la esfera pública, está cuestionando ese régimen, inclusive también de los medios de comunicación de RCN y Caracol. Entonces yo creo que aquí hay una primavera colombiana distinta. Yo soy de las que me aferro a la utopía revolucionaria material de que es posible, porque hay una generación y se ven los jóvenes, por ejemplo, no solamente son los saldos de las muertes, los desaparecidos, también hay jóvenes que están intentando decir que la Constitución del 91, ¿por qué hablan tanto de eso? ¿Por qué no es posible irnos por una vía electoral? Es decir, ya se están haciendo asambleas locales. Ahora en Bogotá la próxima semana habrá la Asamblea Nacional Popular Indígena, Campesina y Negra para poder soñar una posibilidad política electoral. Acaban de revivirse las curules de la paz para las poblaciones periféricas. Es decir, yo creo que hay que disputarle al proyecto narcoparamilitar el Estado. Hay que disputárselo en las urnas. Sabemos que el sistema electoral es corrupto y tenemos que básicamente salir a la calle a defender el voto, porque nuevamente un ciclo de vía armada, de combinación de las formas de lucha, nos ha costado muchos muertos a la oposición, ha costado muchos sueños, muchas utopías, y creo que es el momento de dar el salto ideológico y político. Y una vez recuerdo cuando estábamos en Flazo que se estaban dando las elecciones entre Santos y Uribe. Yo en ese momento tenía la posición que ni Santos ni Uribe. Yo decía, pero los dos son lo mismo. Hoy, 7, 10 años después, entiendo la reflexión que hacía Julián y me decía, pero claro, uno no puede quedarse en su medio privilegio de decir que ni Santos ni Uribe, hay que votar por Santos. Yo le decía a Julián, ¿cómo así que vamos a votar por un neoliberal como Santos? Y hoy digo que esa discusión es muy vigente, porque eso se da en Colombia, ¿no? Y es que ni Petro ni Uribe, cuando la discusión es mucho más profunda y es efectivamente articular un lenguaje que permita, insisto, disputarle el Estado al narcoparamilitarismo como narrativa de poder y de Estado. Genial. Amanda, creo que estamos creo que las capas las están creando ustedes. Yo simplemente soy una mala traductora de eso y por eso lo enredo. Pero creo que se están diciendo varias cosas muy buenas al mismo tiempo, ¿no? Es decir, a nivel de la producción de conocimiento o la producción de pensamiento, José insistía mucho en ojo con el relato del racismo y el relativismo cultural. Tenemos toda una tradición de pensamiento, de marxismo negro, de pensamiento desde lo subalternizado, negro e indígena. Yo sumaría también de las mujeres. Tenemos toda una vía que ha pensado la posibilidad de un universalismo situado y de un republicanismo que las modas contemporáneas que están atrapadas en una idea de particularidad no nos permiten imaginar, ¿no? Entonces rescatemos toda esta tradición. Y ustedes nombraban a varios intelectuales negros, ustedes en la revista Diáspora también recogen intelectuales negros, mujeres, como hace también Amanda de Colombia. Habría que añadir a Fanon en todo este relato también, me parece. Por un lado, entonces está la vía de la producción de conocimiento. Al mismo tiempo está el reconocimiento de que las calles hoy han desmantelado, han dejado al poder desnudo
las calles hoy están generando una lógica democrática en el sentido de que están haciendo imaginable ideas de igualdad y de dignidad que eran impensables en Colombia, cuando lo negro, lo indígena, lo femenino, lo LGTBIQ, el colectivo trans, empiezan a tener dignidad en el sentido de que se configuran como horizonte de futuro para Colombia, ¿no? Empiezan a ser no minorías que exigen su derecho particular sin más, sino que se vuelven horizontes de futuro para imaginar una Colombia distinta y se van articulando todas estas demandas entre sí en el registro laclausiano. Entonces la calle está mostrando eso, esa democratización, y por otro lado la tercera pata, que decía muy bien y que insistió varias veces Amanda, es: necesitamos disputar el Estado. Si estamos en desacuerdo con un narcoestado, necesitamos imaginar desde toda esta producción de imaginarios y de prácticas de las calles y de la teoría alternativa que se ha ido configurando, o que no ha sido tan alternativa, sino que se ha olvidado, ¿no?, de los sectores subalternizados. Entre estas dos cosas, entre la calle y la teoría, tenemos que imaginar un Estado distinto, y el 2022 es un horizonte. ¿Vos qué pensás, Julián, al respecto? Sí, mira, yo justamente pensaba ahora, cuando la gente se piensa que por qué Duque no habla, que por qué no restablecemos el diálogo, lo digo digamos de personas que realmente creen en el diálogo. Y aquí hay un problema fundamental, y es el diálogo bajo qué parámetros o sobre qué idea de democracia. Hay una democracia que estamos forjando, o que estamos construyendo y que se está construyendo en las calles, pero hay una democracia impuesta, o un relato de democracia que en el sustrato o en el depósito que hay allí, uno encontraría ese saborcito amargo todavía del sistema colonialista y esclavista que nadie se quiere tomar, que nadie quiere verlo, y eso es un problema fundamental y que ahora lo estamos viendo otra vez, y por eso damos toda esta discusión y hablamos de cómo se ha reproducido el racismo. Entonces, en ese sentido, digamos, ahí se discute también qué es la democracia, qué es la igualdad. Entonces, nos venden el discurso de la igualdad los liberales bien pensantes colombianos, tipo el profesor Gaviria, y esta gente son muy hábiles en hablar de la igualdad y tal, y todo buscan siempre una forma de estabilidad. Pero hay preguntas que se ha hecho el pensamiento negro desde hace mucho tiempo, y es, todo bien con la igualdad, pero la pregunta sería, ¿quién es un ser humano? Porque eso es lo que al mismo tiempo estas democracias impuestas, que no son realmente democracias, es lo que reproducen, y por eso el racismo no ha muerto, porque reproducen el racismo constantemente. Lo vemos en Colombia, al mismo tiempo que pasaba lo de Colombia, estaba pasando lo de Palestina, y estaban aquí en Ceuta y Melilla naufragando los inmigrantes con toda la fuerza policial del Estado español y con toda la ignominia del Estado marroquí. Entonces, el problema racial sigue estando anidado ahí, y sigue siendo un arma poderosísima de lo que llaman las democracias. Hablan de igualdad, pero ¿igualdad de quiénes? Entre seres humanos, y quién es el ser humano, ¿no? Entonces esa es la pregunta que se ha hecho, que hizo William Du Bois, que se hizo Frantz Fanon y que se sigue haciendo. Entonces, en ese sentido también es que resulta tan insultante para mí el discurso de las violencias vengan de donde vengan. ¿No? Entonces, ¿cuáles son las violencias vengan de donde vengan? Y yo tengo mucho respeto por el trabajo que ha hecho también el padre Francisco de Rux y mucha gente, pero realmente hay que ponerse de un lado de una vez por todas, porque la cosa no va de que violencia venga por donde venga. Hay una violencia, en términos fanonianos, una violencia colonial que desconocía por completo cualquier dialéctica de reconocimiento, que no había posibilidad de una argumentación moral, que era la violencia por la violencia, y lo explicó muy bien José en la primera intervención, de además cómo configura un negocio en este proyecto neoliberal, ¿no? Entonces, esa violencia, que es la que se ha vuelto como medio y fin en sí misma, es la que se está impugnando ahora en las calles. Que si son métodos violentos o como lo quieran llamar, es una violencia, la violencia del descolonizado, para hablar en términos fanonianos, seguir hablando en términos fanonianos. Esa violencia restituye al ser humano. La gente de la primera línea es gente que había sido silenciada durante muchísimos años.
Las madres de la primera línea son gente silenciada durante muchísimos años. No es que no tengan voz, como se dice, no, los sin voz, no, hay voz, pero ha sido silenciada, ha sido masacrada, ha sido humillada. Esas voces están ahí. Entonces, esa restitución de la condición de humanidad es lo que es fundamental en esa disputa que estamos dando. Y es esa violencia que tanto incomoda incluso a los bienpensantes, porque los saca de su marco de pensamiento. Al intelectual, el intelectual colonizado lo saca de su marco de pensamiento porque no entiende que esa gente está pensando. Que esa gente está para que nosotros le instruyamos, le demos cátedra, le enseñemos qué es lo que tiene que ser la democracia y el Estado. Y esta gente de la primera línea, que además es, para hablarlo en términos de Achille Mbembe, todo ese devenir negro del mundo, ¿no? Toda esa gente que de repente vienen siendo tratados como negros. Y no solamente como negro, sino que el negro no era ese que produjo todo ese plusvalor de la economía mundial, sino que ahora en sí mismo es un excedente, ¿no? Entonces es una población que es excedente para el sistema. Esos jóvenes que están ahora en las calles, es gente que para el sistema no vale una mierda, pero no diga así, pero entonces no les importa nada la vida de esa gente, por eso la pueden machacar y por eso pueden hacer lo que se les da la gana, aún con redes y con medios de comunicación mucho más democráticos, digamos, y no les importa, porque todavía sigue ahí latente quién es el ser humano, ¿no? Entonces, digamos, yo lo que pienso en este momento es que estamos en dos momentos, en un momento que es muy, muy complicado, que es o la exacerbación de esa deshumanización de un montón de población, de millones y millones de seres humanos, que pueden ser machacados, humillados, matados y tirados al río sin ninguna consecuencia, y eso no lo podemos tampoco desvalorar en el ánimo optimista, que yo intento ser optimista, por supuesto, pero digamos, es una tragedia humanitaria lo que estamos viendo, no solo en Colombia, sino en cualquier lugar del mundo, un montón de gente que se considera que es un excedente para el sistema y que puede ser asesinada, pero al mismo tiempo pues estamos viendo toda esa reactivación del valor de la vida, de que nosotros estamos aquí y tenemos el derecho a ser y estar aquí en este mundo. Entonces yo creo que esa es la disputa que tenemos que seguir dando y por supuesto ya en el contexto colombiano es fundamental empezar a sacar a esas élites mafiosas o ese sistema narcocolonial del Estado y hacer el Estado nuestro, y el Estado que no siga siendo ese propulsor de muertes, sino un Estado que realmente sirva para mejorar un poco la vida de la gente. Entonces eso era lo que quería decir. Genial, Julián, me parece muy importante esta respuesta súper lúcida que acabaste de darle al padre de Ru, a Alejandro Gaviria, a cierto liberalismo que dice rechazo la violencia, venga de donde venga, y la violencia que ejercen al enunciar eso es la de no darse cuenta que la gente de la primera línea, la juventud, los que salimos a marchar en general, estamos exigiendo el derecho a la vida. Y nos están negando ese discurso al simplemente decir que nosotros estamos ejerciendo una violencia sin más equiparable a la violencia del uribismo, del narcotráfico, de la necropolítica o del capitalismo financiero decadente. Es decir, no están dejándonos enunciar algo que venimos insistiendo, o mejor dicho, nos están dejando enunciar, pero lo están borrando desde los medios hegemónicos y desde esta intelectualidad liberal, que es el derecho a la vida, el derecho a vivir, ¿no? Eso creo que ahí le diste en el clavo. Eso es lo brutal en Colombia, eso es lo brutal del centrismo colombiano, el hacer oídos sordos a esta exigencia democratizante que es el derecho a vivir. Eso es lo que no están escuchando. Y eso es tenaz, eso es terrible. No sé qué piensan José, Amanda y también Julián, y para ir cerrando y para darle también la palabra a la gente que nos están, a las compañeras, compañeros que nos están escuchando ahora mismo. Sí, a mí me gustaría terminar justamente con lo que ha planteado Julián. Creo que, y ahí de pronto puedes recordar, Luciana, algún largo debate que tenemos al respecto. A mí me parece, por ejemplo, que ha sido nefasto
el impacto que tuvo entre los intelectuales el ataque devastador al humanismo que hicieron pensadores como por ejemplo Michel Foucault. Y también es importantísimo ver cómo, en cambio, en el contexto de la periferia, los pensadores humanistas, negros, indígenas, son los que han reivindicado justamente el humanismo como tal. A mí me parece que ese es un tema que es crucial en este momento porque ya Julián lo ha dicho, y eso es evidente, en lo que estamos es ante la posibilidad efectivamente de la desaparición de un amplio margen de la humanidad, justamente por no haber sido considerado dentro de la categoría de lo humano. En el contexto del pensamiento negro, quiero enfatizar enormemente cómo la negación del humanismo, que es la estructura fundamental tanto del esclavismo como del racismo, ahí en una gran continuidad, constituye, en el caso de los pensadores haitianos, en el caso de los pensadores cubanos, en el caso de los pensadores ecuatorianos con los que estoy trabajando y también en el caso de pensadores colombianos, uno de los ejes constitutivos del pensamiento emancipador negro. Es decir, es la crítica radical a la negación de la condición de humanidad de todos a través de los instrumentos, bien sea del esclavismo o del racismo o incluso del relativismo. Porque el relativismo hoy por hoy nos sigue colocando en una categoría en la que se supone no hay posibilidad de hablar en los mismos términos porque cada uno vive en una esfera distinta, cada uno vive en un planeta que no tiene vida cotidiana, que no tiene necesidades económicas, que solamente vive en un mundo de la ritualidad, de una ancestralidad inventada, etcétera, etcétera, que es una forma sofisticada de creación de la otredad como un lugar de imposibilidad narrativa y de construcción de consenso político. Yo creo que efectivamente es un rescate del humanismo. Tenemos esa fundamentación muy fuerte en el pensamiento negro. Me parece que es importante eso que acaba de señalar Julián. Sí, también para terminar, recordar una cita de Frank Fanon en clave de lo que dice Julián y José, y es que el racismo produce al negro como seres problemáticos, seres encerrados en lo que llama una zona del no ser. Lo que los negros quieren es no ser problemáticos, escapar de esa zona, quieren ser seres humanos frente a una estructura que les niega su humanidad. Oh, buenísimo. Lo que pasa es que hablar después de una cita de Fanon es difícil. Pero, y siguiendo con Fanon, entonces de paso, y con todo lo que plantea el profesor José del universalismo situado, y hay una cosa muy importante que él plantea en Los Condenados de la Tierra, y voy a leer la cita textual también, ya que estamos con la cita, entonces aprovecho y lo hago, y es que él dice: la movilización de las masas cuando es producida por la guerra de la liberación, introduce en la conciencia de cada persona la idea de una causa común, de un destino nacional, de una historia colectiva. Y digamos, tener eso en mente es muy importante para hacer esa crítica a los particularismos, porque es que nieguen una particularidad de una historia de esclavitud o de machismo, y por ejemplo de toda la transfobia que hay en Colombia ahora por parte de una parte del feminismo blanco. No es que nieguen toda esa diversidad, pero ahora lo que estamos viendo realmente es cómo toda esa movilización popular está hablando de una historia común, de explotación, de miseria y de muerte. Entonces, eso yo creo que es lo importante también de rescatar eso. Excelente, de nuevo, después de estas dos grandecitas no hay mucho que decir, pero sí me imagino que las compañeras que nos han estado escuchando quieren intervenir haciendo algún comentario, alguna reflexión. Hay muchos comentarios en el chat. Bueno, hay como una, no sé si alguien quiere intervenir así hablando, haciendo una reflexión o algún comentario, que hay mucha gente, hay muchas amigas también además. O sea, aquí han hablado de la importancia de reivindicar también el concepto de marica,
incidir en la cuestión de qué significaría un Estado feminista, es otra de las cuestiones. No sé si también ustedes que han estado hablando quieren opinar algo sobre esto. Hola, soy Monse desde Ecuador. No sé si me escuchan. Monse, te dejamos de escuchar, creo, ¿no? Ustedes la escuchan. ¿La escuchan? No se escucha. No, Monse no se escucha. No se escucha. Bueno, igualmente ya llevamos casi 2 horas. Sí, las compañeras... Sí, no sé si me escuchan. Ya Luciana entró. Listo. Sí, Monse. Ok. Sí, nada más me quedé un poco curiosa, porque había leído hace algunos meses el texto de Luciana, y Luciana habla mucho sobre Foucault en su texto. Entonces, Antonio, decías que habían tenido un debate y hablabas del humanismo y citabas un poco a Foucault. Monse, acércate más al micrófono porque se va la voz y no se escucha bien. Sí, no sé si me escuchan. Sí. La verdad no. Sí, bueno, les decía que había leído hace algunos meses el texto de Luciana y que tú hablas mucho sobre Foucault, ¿no? En tu texto. Y sobre Agamben. Quizás. Porque escriba en el chat, porque sí. no. Amanda sugiere que escribas en el chat, Monse, porque no se está escuchando nada. Sí, está bien. A ver, aquí una pregunta mientras mientras Monse escribe en el chat, atendemos la pregunta de Juan, luego la de Monse y luego cerramos porque ya también llevamos mucho tiempo y no queremos abusar del tiempo de las compañeras. Dice, ¿cómo piensan ustedes que se puede contrarrestar el discurso blanco, hegemónico y excluyente que perpetúa la violencia cultural y estructural? ¿Cómo se puede contrarrestar ese discurso blanco? ¿Qué piensan ustedes? Pregunta Juan L. de Guevara. ¿Quién quisiera? O sea, a mí me parece que empezar realmente a hablar sobre lo blanco como una construcción de poder, empezar a hablar de lo blanco con demostraciones de que esa es una construcción política que encarna digamos, el principio de autoridad, empezar realmente a deconstruirlo, a identificarlo como el problema. Esto creo que es un ejercicio que tenemos que hacer, porque realmente, de hecho, creo que las categorías raciales, todas las categorías raciales, deben ser sometidas a juicio, pero no vía relativismo, ¿cierto? Sino realmente en el sentido de lo que está planteando Julián, en el reconocimiento de la humanidad fundamental y del carácter mestizo que tenemos todos. Porque hay una paradoja humana. El rato que encontraron 2 sujetos y se reprodujeron, surgió el mestizaje independientemente de la ficción que tengan ellos de pertenecer a una comunidad cerrada. Somos sujetos contaminantes, y las construcciones raciales lo que hacen realmente es cerrar, o sea, crear unas especies de presidios epistémicos y ónticos que realmente lo que hacen es negar el reconocimiento justamente de esa común humanidad. Y a mí me parece que es fundamental hoy en el contexto que estamos viviendo, ante los retos que nos plantea la globalización, los retos que nos plantea la pandemia, la sindemia y la posibilidad de futuro, tenemos que pensarnos efectivamente como seres humanos. No en el sentido, como ha sido criticado, como fue incluso criticado por Foucault, no en el sentido instrumental, como se desarrolló en un cierto momento, como lo desarrolló la lógica patriarcal, racista y clasista, ¿cierto? Es decir, porque sí, efectivamente hay una lógica, pero no es solamente eso, el sentido del humano. El sentido del humano es también el sentido emancipador, el sentido de la corresponsabilidad,
sabernos que somos conjuntos en el proceso de construcción de las comunidades políticas, sabernos como corresponsables del futuro que queremos construir. Pero para eso es ineludible realmente romper las restricciones y las celdas que hay en torno a la naturalización de un problema como la raza. Y evidentemente el tema de género, ¿no? Evidentemente. Amanda, Julián, no sé si tienen algo también para comentar sobre esta posibilidad de un humanismo que no pasa ni por creer que lo humano es el centro del mundo, por un lado, ni tampoco por un humanismo que tenga un ejercicio de inmunitario de, a través de la consideración de lo humano, determinar qué no es lo humano para poder ejercer una lógica sacrificial, extractiva, de dominio sobre aquello que se considera no humano, sino la posibilidad de un humanismo distinto, que incluso yo creo que en cierta herencia de pensamiento latino, en cierta herencia de pensamiento marxista, como en Gramsci, en Mariátegui, en De Martino, se encuentra un humanismo que nada tiene que ver con este humanismo blanco heteropatriarcal que estamos denunciando, ¿no? Edward Said es la gran también expresión del humanismo periférico, ¿no? Fanon. Sí, pues yo considero que, bueno, eso también es muy de las lecturas de Fanon. Lo blanco realmente crea un universo mórbido universal, ¿no? Y yo creo que una forma de interpelar, cuestionar, inclusive aniquilar esta forma mórbida del mundo instaurada a partir de lo blanco, creo que parte es cuestionar profundamente la distribución de los espacios y los roles en la estructura social que asignó el mundo blanco a lo subalterno, a los otros, ¿no? A los construidos como otredad. Y creo que aquí emerge un poco esa noción de Trujillo del poder en el relato, ¿no? Desenmascarar ese poder en el relato donde efectivamente es un particular que pretende mostrarse como universal, ¿no? Lo que llama Trujillo los universales noratlánticos. Entonces creo que efectivamente hay todo un ejercicio político intelectual por hacer. Lo que estamos haciendo hoy aquí es ese ejercicio, lo que hacemos también en la vida cotidiana, y lo que planteaba Julián, ¿no? El derecho a vivir, y como diría Víctor Jara, de vivir en paz, ¿no? También yo creo que también hace parte de romper y de fragmentar ese universo mórbido creado a partir de la blanquitud como racionalidad y proyecto de vida. Sí, y además, mientras estén los compartimentos, siempre será el hombre blanco el que distribuya el reconocimiento, ¿no? Y eso lo hemos visto en las políticas multiculturales norteamericanas. El trascendental, sustraído de la escena, es el hombre blanco que le va dando reconocimiento y le va dando un lugar estamentado dentro de la sociedad a cada sector, al LGTBIQ, a las trans, a las mujeres, a los indígenas, a los negros, ¿no? Sigue siendo el amo que distribuye los lugares, ¿no? Eso es lo perverso, ¿de acuerdo? Entonces, Julián, si querés decir algo para cerrar y ya terminamos con la charla. No, yo creo que ya sería como repetirme como la cebolla, pero yo creo que es importante eso de realmente impugnar todo lo que es lo blanco, ¿no? Lo blanco, pero en términos de una idea, y además que hay algo muy importante aquí, que cuando se ha hablado de lo negro, es todo un sistema de pensamiento, pero habla de un cuerpo. Siempre ha estado el cuerpo ahí, y es el cuerpo además que está ahora allí en las calles. Si pensamos en términos del devenir negro, todos esos cuerpos devenidos en negro son los que están ahora en la primera línea, ¿no? Aguantando la guerra. Entonces, lo importante ahí es para limar un poco la conciencia de la gente que tiene un poco de miedo por sentirse blanco,
Hay que impugnar esa blanquitud, porque no estamos hablando de como una ideología supremamente potente y peligrosa. Era solo eso. Vale, excelente. Aquí hay un aguacero terrible, casi no escucho, pero nada, gracias por su tiempo, José. Julián, creo que fue una conversación buenísima. Ahí Juan los saluda también, desde la fraternidad. Y nada, vamos a compartir esto y creo que es una oportunidad para seguir pensando juntas, que es lo que venimos haciendo desde hace muchísimos años, en pie de igualdad, por el derecho a vivir, por la idea de lo humano y por seguir haciendo cuerpo en colectivo. Así que nada, un abrazo enorme para todos. Un abrazo. Gracias. Gracias a los que han Adiós. estado ahí.